4 armas largas, un vehículo con reporte de robo y la captura de un operador clave fue el saldo de un despliegue federal de gran escala que sacudió el corazón de Chiapas. La detención de un hombre identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región encendió las alertas de seguridad, provocó cierres carreteros preventivos y dejó al descubierto la profundidad del conflicto criminal que hoy se libra en el sur del país. Las autoridades ya le seguían la pista desde finales de enero. No era un objetivo menor ni una detención fortuita. Se trataba de un individuo conocido con el alias de El Espíritu, señalado como presunto responsable de planear el asesinato de un rival del cártel de Sinaloa y de operar directamente bajo las órdenes de una de las figuras más violentas del crimen organizado en Chiapas. Suscríbete ahora mismo al canal Fuerza México, donde seguimos de cerca los hechos que marcan el rumbo del país. Desde el 30 de enero, fuerzas estatales y federales habían intensificado labores de inteligencia, vigilancia discreta y análisis de movimientos en distintos puntos del centro del estado. El cerco se fue cerrando lentamente, con cautela, conscientes de que cualquier error podía detonar una respuesta armada o permitir una nueva fuga. La pista decisiva surgió de un hecho que estremeció a la población. El hallazgo de una cabeza humana abandonada en un parque recreativo, uno de los espacios públicos más concurridos de Tuxtla Gutiérrez, marcó un punto de quiebre en la investigación. El mensaje fue claro, brutal y calculado. Para las autoridades, no se trataba solo de un acto de terror, sino de una señal directa enviada desde las entrañas del crimen organizado. La Fiscalía Estatal siguió el rastro con precisión quirúrgica. El análisis del crimen, los tiempos, la logística y los posibles responsables condujeron a un hombre, Hugo Alexis N., mejor conocido en el bajo mundo como El Espíritu. Un operador que no solo ejecutaba órdenes, sino que participaba activamente en la planeación de ataques y en la expansión territorial de su grupo. El hilo de la investigación llevó a las fuerzas de seguridad a una región clave, el punto donde convergen los municipios de Ocosocuautla, Cintalapa y Jiquipilas. Una zona estratégica, rural en apariencia, pero con un peso criminal enorme. Ahí, desde hace años, se disputan rutas, territorios y negocios ilícitos distintas organizaciones del narcotráfico. Estos municipios son considerados bastiones del llamado Cártel de Chiapas y Guatemala, una facción surgida de las entrañas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Un grupo que ha ganado notoriedad por su violencia extrema, por el uso sistemático del terror y por la difusión de videos donde exhiben la tortura y ejecución de sus rivales. En esa misma región, más de 500 elementos estatales y federales mantenían un operativo permanente con un objetivo aún mayor. Juan Manuel Valdovinos, alias el Señor de los Caballos, identificado por las autoridades como el jefe máximo de esa estructura criminal. Un hombre que, pese a la presión constante, había logrado evadir la captura en más de una ocasión. Si no lo ha hecho, suscríbase ahora mismo al canal Fuerza México. Es gratis. Durante la madrugada del 13 de octubre de 2025, ese despliegue alcanzó uno de sus puntos más tensos. Policías estatales catearon al menos 14 inmuebles, entre ranchos y casas de seguridad, en un intento coordinado por capturar a Valdovinos. El operativo fue silencioso, preciso, ejecutado en plena oscuridad para evitar filtraciones. El saldo fue limitado pero revelador. 2 hombres y una mujer vinculados directamente a la célula criminal fueron detenidos. Sin embargo, el objetivo principal volvió a escapar. Fuentes de la propia policía estatal confirmaron que el Señor de los Caballos se encontraba en uno de los ranchos intervenidos, pero logró huir minutos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. La respuesta del crimen organizado no tardó en llegar. Hombres armados desplegaron narcobloqueos simultáneos en carreteras clave que conectan Jiquipilas, Cintalapa, Villaflores y Ocosocuautla con la capital del estado. Vehículos atravesados, ponchallantas esparcidas en vías federales y automovilistas atrapados en medio del caos marcaron esas horas de tensión. Varios conductores fueron despojados de sus unidades, utilizadas por los delincuentes para facilitar su huida. El miedo se apoderó de la región. Familias enteras quedaron varadas, negocios cerraron de manera preventiva y la sensación de ingobernabilidad se instaló en el centro de Chiapas. Pero esta vez, el despliegue no terminó sin resultados. El 4 de febrero, en medio de un operativo policial y militar considerado inusual por su magnitud, las autoridades se toparon con lo que describieron como un golpe clave. En las inmediaciones del barrio La Navidad, en Ocosocuautla, fue localizado El Espíritu acompañado de 3 personas más. De acuerdo con información oficial, el grupo se encontraba en plena preparación de un secuestro. La intervención fue rápida, calculada y sin margen de error. Los uniformados lograron asegurar a los 4 individuos antes de que la acción criminal se concretara. Durante la detención se decomisó una cantidad significativa de armamento, 4 armas largas de alto poder, así como un vehículo con reporte de robo. El aseguramiento evitó,
según las autoridades, que la célula continuara operando con total impunidad en la región. El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó públicamente el resultado del operativo. Calificó la acción como robusta y subrayó la relevancia de haber capturado a un jefe de plaza considerado pieza clave dentro de la estructura criminal. Aseguramos a 4 integrantes de un grupo delictivo, entre ellos un jefe de plaza. Esta detención es altamente relevante porque impacta directamente en la logística y operación del grupo, declaró el funcionario, dejando claro que el golpe no era menor. El mensaje institucional fue contundente. La captura del espíritu representaba un daño serio a la organización criminal que durante meses había sembrado violencia, miedo e inestabilidad en el centro del estado. El impacto fue inmediato. Caminos y Puentes Federales anunció el cierre preventivo de la autopista Las Choapas o Cozocuautla ante el riesgo latente de nuevos bloqueos o represalias armadas. Aunque horas después el tránsito fue reabierto, el temor ya se había instalado entre los pobladores. Durante la madrugada, comunidades enteras optaron por resguardarse en sus viviendas. La presencia de fuerzas federales aumentó de manera visible. Retenes, patrullajes constantes y sobrevuelos marcaron una noche tensa, silenciosa, cargada de incertidumbre. La seguridad fue reforzada en los municipios donde en meses recientes se había detectado la presencia de hombres armados. La captura había movido el tablero criminal y nadie descartaba una reacción violenta. Si quieres seguir entendiendo a fondo cómo este golpe se conecta con una guerra criminal que cruza fronteras y por qué Chiapas se ha convertido en un territorio clave para el narcotráfico, suscríbete ahora mismo al canal Fuerza México, donde seguimos de cerca los hechos que marcan el rumbo del país. La captura de un operador clave no ocurre en el vacío. En regiones donde el crimen organizado ha tejido redes profundas durante años, cada detención relevante provoca un reacomodo inmediato, silencioso y, muchas veces, violento. En Chiapas, la caída del espíritu fue interpretada por analistas de seguridad como una señal clara de que el conflicto entre organizaciones criminales ha alcanzado un nivel de confrontación abierto y sostenido. El territorio chiapaneco se ha transformado en un escenario estratégico dentro de una guerra que ya no se limita a disputas locales. Se trata de una lucha de alcance regional, con ramificaciones que cruzan municipios, estados y fronteras internacionales. En este tablero, el control de caminos rurales, pasos fronterizos, comunidades aisladas y rutas de trasiego se ha convertido en un objetivo prioritario para los grupos delictivos. Desde hace meses, las autoridades han identificado una intensificación de la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, así como las facciones que operan bajo su influencia. En el caso del sur del país, esa confrontación se ha desplazado con fuerza hacia la franja que divide a México de Guatemala, una región históricamente vulnerable y de difícil control institucional. Localidades como Motocintla y Frontera Comalapa han pasado de ser comunidades fronterizas con actividad comercial cotidiana a convertirse en puntos críticos de seguridad. La presencia de hombres armados, convoys sospechosos y movimientos inusuales ha obligado al ejército mexicano y a la policía estatal a reforzar de manera constante los patrullajes y retenes. El temor no es infundado. Autoridades mexicanas han advertido sobre la posibilidad de que células criminales provenientes de Centroamérica crucen la frontera para apoyar a sus aliados o intentar recuperar territorios perdidos. La porosidad de la frontera y la compleja geografía de la región facilitan el desplazamiento de grupos armados sin ser detectados de inmediato. La tensión alcanzó un nuevo punto crítico el 8 de diciembre, cuando civiles armados vinculados a la organización sinaloense irrumpieron en 6 comunidades de los departamentos guatemaltecos de San Marcos y Huehuetenango. La incursión fue rápida, violenta y coordinada, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Durante esa jornada, varios vehículos fueron incendiados, se reportó un militar guatemalteco herido y al menos 6 personas perdieron la vida, identificadas preliminarmente como presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Cártel de Chiapas y Guatemala. El mensaje fue inequívoco: la guerra había cruzado oficialmente la línea fronteriza. Desde ese momento, autoridades de ambos países encendieron las alertas. En Guatemala, el despliegue de militares en la franja limítrofe se incrementó de manera visible. Patrullajes constantes, puestos de vigilancia y revisiones reforzadas marcaron una nueva dinámica en una zona acostumbrada a la ausencia del Estado. Del lado mexicano, el riesgo de una represalia no pasó desapercibido. Fuentes de seguridad advirtieron que una respuesta del grupo afectado era solo cuestión de tiempo. La captura de operadores, la pérdida de territorios y los ataques directos suelen detonar reacciones que buscan demostrar fuerza y capacidad de respuesta. En este contexto, una fuente militar consultada por autoridades civiles reconoció que uno de los negocios más lucrativos en la región sigue siendo el tráfico de migrantes. Para el cártel de Sinaloa, esta actividad representa una fuente constante de ingresos,
aprovechando los flujos migratorios que atraviesan Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Esa misma rentabilidad es la que ha llevado a sus rivales a intentar despojarlo de corredores estratégicos en la frontera sur. El control de rutas migratorias, casas de seguridad y puntos de cruce se ha convertido en un objetivo tan valioso como el trasiego de drogas o armas. La población civil, atrapada en medio de esta confrontación, ha comenzado a modificar su vida cotidiana. Comercios que cierran antes del anochecer, escuelas que suspenden actividades y comunidades que optan por el silencio ante cualquier presencia sospechosa son señales claras del impacto social que deja esta violencia. Ante este escenario, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se pronunció públicamente sobre la escalada de hechos violentos registrados en lo que va del 2026. Reconoció que el Estado enfrenta un momento complejo en materia de seguridad y anunció un endurecimiento de las estrategias de contención. El mandatario informó que se instalarán más filtros de seguridad en distintos puntos de la entidad, aprovechando la vasta geografía del estado para cerrar el paso a grupos criminales. Retenes fijos, revisiones aleatorias y presencia permanente de fuerzas de seguridad forman parte de esta nueva fase operativa. Vamos a meter muchos retenes porque estamos teniendo mucha actividad. Como ya los tenemos arrinconados, quieren venir a hacer su desorden, declaró el gobernador al presentar lo que denominó la Operación Hostigamiento, una estrategia orientada a mantener presión constante sobre las organizaciones criminales. La gravedad institucional del momento es evidente. No se trata únicamente de capturar objetivos prioritarios, sino de recuperar el control territorial, enviar un mensaje de autoridad y evitar que Chiapas se consolide como un corredor sin ley dominado por el crimen organizado. Analistas advierten que la detención de figuras como el Espíritu puede generar vacíos de poder que, de no ser atendidos con rapidez, derivan en disputas internas, fragmentación de grupos y un aumento temporal de la violencia. Por ello, la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales se vuelve crucial. El despliegue actual busca precisamente eso: anticiparse los movimientos del crimen, neutralizar su capacidad logística y proteger a una población que ha vivido bajo amenaza constante. El reto es enorme, la presión es permanente y los resultados, aunque visibles, aún son frágiles. Mientras tanto, el centro y la frontera sur de Chiapas permanecen bajo vigilancia reforzada. Cada carretera, cada comunidad y cada cruce se han convertido en puntos de observación dentro de una operación de gran escala que busca contener una violencia que no reconoce límites geográficos. Para seguir informándote con profundidad, contexto y análisis sobre los hechos que marcan la seguridad del país, suscríbete al canal Fuerza México. Aquí te contamos lo que otros solo mencionan de paso.